Los bendiga, hermanos. Nuestro Dios es muy bueno, ¿verdad? Que no nos desechó tuviendo la oportunidad y no nos desechó, sino que nos regresó nuestra identidad en Él. Y eso es que estamos aquí, todos aquí en casa, reunidos, agradecidos con Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario, con el Padre que lo envió, que dio a su único Hijo unigénito, al Espíritu Santo que nos guía, que está con nosotros. Debemos estar muy agradecidos. Vamos a hacer una pequeña oración para poder empezar. Amén. Vengo ante tu presencia, Padre, dándote gracias por este día, por esta oportunidad que me has dado de poder expresar una pequeña reflexión, Padre, para tu honra y para tu gloria. Te pido que pongas las palabras correctas, que me pueda expresar correctamente, que pueda de ser de bendición a mis hermanos, a mis hermanas aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, se pueden sentar, hermanos. He estado pensando mucho ahora que mi esposo y yo nos vamos a casar, y he estado pensando también cómo llegamos a estar juntos ahora que mi papá no está, porque él murió ya hace un año, y estaba pensando en nuestra identidad como hijos de Dios. Así nombré esta pequeña reflexión, nuestra identidad como hijos de Dios. Todos sabrán que escuché yo una frase en una predicación una vez que dijo: es triste cuando estamos en un lugar y no sabemos a qué tenemos acceso. Me puse a preguntarme a mí misma y me puse a analizar muchas cosas, y muchas veces, mis hermanos, estamos viviendo vidas como si no fuéramos hijos de Dios, como si nunca hubiéramos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Cuando la Biblia nos dice claramente en Juan 1:12, si me acompañan a Juan 1:12, cuando lo tengan, si me dicen un amén. Amén. Juan 1:12, se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No más hasta ahí. Pero ahora bien, ¿por qué les decía yo que muchas veces estamos viviendo vidas como si no fuéramos hijos de Dios? Pues recuerden ustedes cuando vivían en casa de sus padres. A los que están jóvenes, analicen los privilegios que tienen viviendo en casa de sus papás. Pero yo recuerdo bien cuando vivía con ellos, yo tenía acceso a todos los privilegios de nuestra casa. Nada de lo necesario me faltaba en casa de mi papá. Pues yo se puede decir que yo era como su brazo derecho, yo era la que pagaba todo. Tenían plena confianza en mí. Yo le pedí a mi papá que si podía hacer algo, siempre me decía que sí, pero yo llegué a respetarlo mucho a él, porque cuando yo iba a la escuela, yo nomás iba y venía a la escuela y me iba a ver la televisión, pero nunca miraba el esfuerzo, el duro trabajo que él hacía para que nosotros tuviéramos un techo donde estar, para que tuviéramos comida, para que tuviéramos ropa, calzado, hasta que no me gradué de la escuela. Entonces allí sí me di cuenta de lo duro que él trabajaba para mí, porque yo me acuerdo que yo iba a la tienda y echaba al carrito todo lo que yo quería, y nunca me decía nada. No eran cosas caras, pero cosas que necesitaba o cosas que se me antojaban, y de repente me empecé a ayudarlo a él en su trabajo. Él trabajaba en una lechería. Y yo fui a ayudarle también, trabajaban como unas 9 o 12 horas diarias. Y me di cuenta del enorme trabajo que eso es.
Hubo un tiempo que él se lastimó porque una vaca lo pateó y se lastimó la pierna, ya no pudo trabajar como un mes. Yo fui con mi hermano y un mes completo sin descansar, 12 horas diarias por un mes fui. Y ya en la noche ya hasta soñaba a las vacas, ya hasta soñaba que le hacía así, ¿no? Pues, hasta miraba ya de tanto que era tanto el trabajo, era tanto pues el desgaste físico, que ya hasta yo soñaba que estaba trabajando, pero de allí yo lo empecé a respetar mucho a él. Él desde niña, él era siempre muy bueno conmigo. Y ahora que nos íbamos a casar, mi esposo y yo lo empecé a recordar, pues, todo lo que él, todo lo que convivíamos juntos, él y yo. Pero ahorita si abren sus Biblias a Primera de Juan, al 3:1, vamos a leer Primera de Juan 3:1. No lo tengan si me dicen un amén. Amén. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Analicemos el versículo donde dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vamos rápido también a Juan 3:16. Es un versículo muy conocido, muchos ya lo conocemos de memoria. Pero Juan 3:16 dice, donde aquí se nos dice acerca de ese amor que nos ha dado el Padre. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que lo recibimos como nuestro Salvador, aceptamos ese regalo no merecido. Recuerden que somos salvos por gracia y no por obras. Somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pasamos a ser hijos de Dios. Dicho esto, tenemos que aprender muchas cosas que antes no conocíamos. Y un ejemplo que les puedo dar es la de un policía. Según el Wikipedia, la policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre los cuales el uso de la fuerza sería la última herramienta llevado a cabo para establecer el orden público. La fuerza policial se encuentra sometida a las órdenes del Estado. Todos nosotros sabemos que a un policía se le respeta porque tiene autoridad. Todos sabemos reconocer a un policía por su uniforme o patrulla. Todos sabemos el dicho de que el que nada debe, pues nada teme. Pero cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo indebido y miramos a un policía, como que de repente empezamos a sentir miedo, porque sabemos que el policía tiene la autoridad de arrestarnos. Así también, mis hermanos, así como a los policías se les dio autoridad, también a nosotros se nos ha dado autoridad si realmente hemos tomado nuestra identidad como hijos de Dios en serio. Y digo esto porque imagínense ustedes a un policía en medio de una bolita de gangueros tomando cerveza y drogándose juntamente con ellos. ¿Verdad que no va bien ahí? O imagínense también a un policía recogiendo a una prostituta y después de estar con ella, la despoja como si no valiera nada, tomando en poco su integridad, el poder, la autoridad que se le otorgó cuando fue establecido como policía. De igual manera, imagínense a un hijo de Dios haciendo estas mismas cosas. Muchas veces nosotros con nuestra actitud le estamos demostrando al mundo que nuestra identidad como hijos de Dios no es importante, cuando es bien importante. Cuando debería de ser lo contrario, que el mundo debería sentir un temor santo al mirarnos cuando están haciendo el mal. Pero lo malo de esto es que muchas veces
no sienten ese temor cuando nos miran, sino que al mirarnos nos ofrecen hacer las mismas cosas que ellos. El hijo pródigo es un buen ejemplo de alguien que no valoró los privilegios que tenía en la casa de su padre. Básicamente, se puede decir que él rechazó su identidad para adquirir otra identidad que lo llevaría a la ruina. Si abren sus Biblias a Lucas 15, 11, 24, vamos a estar leyendo esta parábola que Jesús contó. Cuando lo tengan, si me dicen un amén. Lucas 15, del 11 al 24. Amén. Este es Jesús hablando. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se imaginan, mis hermanos, cómo llegó este hombre a aquella provincia? Quizás llegó lleno de dinero, con la cabeza bien en alto, olvidándose de su familia y solo pensando en sí mismo, malgastándose su dinero con rameras, como nos dice más adelante en la escritura. La Biblia no nos dice, pero quizás este hombre se compró las mejores ropas, comió de lo mejor. Quizás él miró cómo las personas lo respetaban por el dinero que tenía. Pero quizás luego, después, cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, ya ni las rameras lo volteaban a ver. Cayó tan bajo que se fue a trabajar cuidando cerdos. Pero lo bueno de él es que él sí reflexionó, así como nos dice en el verso 17. Si me acompañan al verso 17, donde dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? ¿Se imaginan, mis hermanos, que es recuperar nuestra identidad como hijos? Porque así éramos nosotros, como el hijo pródigo. De alguna forma u otra tenemos mucho de qué avergonzarnos, porque en un tiempo pasado no nos comportamos a la altura de ser realmente hijos de Dios. La razón de que les explicaba acerca de mi papá hace un momento era porque yo también me relacioné como el hijo pródigo, como yo estaba en casa, pues allá tenía todo, y ustedes saben que nos vamos a casar, mi esposo y yo, pronto, pero no hicimos las cosas como deberíamos de hacerlas al principio. Mi esposo recordará que él trató de hablar con mi papá para hacer las cosas bien, pero mi papá lo rechazó, lo insultó de una manera muy fea, y yo estaba allí cuando él estaba diciéndole tantas cosas, y me dije a mí misma, sí, porque yo ya iba a la iglesia, y yo me dije a mí misma,
Si yo voy a la iglesia, si a mí me hubieran dicho todas las cosas que le dijeron a mi esposo, yo no me hubiera casado con él. Así de, pues, de feo le estaba diciendo a mi papá y me dije, pues, este hombre vale la pena porque aguantó tanto de mi papá y aún siguió ah, insistiendo de querer casarse conmigo, pero no hicimos las cosas bien. Él fue por mí allá a Idaho y estuvimos viviendo en fornicación como 3 meses. Aún viníamos a la iglesia, pero se imaginan si aún viniendo a la iglesia, si nos hubiera tuvimos un accidente allá afuera, nos hubiéramos muerto, nos hubiéramos ido derecho al infierno. En esos 3 meses el diablo pudo matarnos y ahí se hubiera acabado nuestras vidas. Pero Dios en su amor tan grande nos permitió seguir adelante. Nos casamos después por el civil. Ahora vamos a casarnos aquí en la iglesia y estaba yo pensando si en la escritura dice que cuando un pecador se arrepiente hay una fiesta ahí en el cielo, pues también debería de, cuando alguien decide casarse, también debería de haber mucha alegría porque están tomando la decisión de no querer estar en fornicación, si es que están en fornicación. Si no lo están tomando la decisión de estar bien delante del Padre, de estar bajo su protección, bajo su cobertura. Y recuerdo pues yo que en ese tiempo que yo estuve viviendo pues en fornicación, pues ya no, se puede decir que ya no estaba bajo la total cobertura de Dios. Aún venía a la iglesia, aún oraba, aún todo eso, pero no estaba, ya estaba como, se puede decir, un poco alejada de Él, porque pues viviendo en fornicación, los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. Ese es pecado delante de Dios. Pero gracias a Dios, muy pronto nos vamos a casar y delante de Dios. Me hubiera gustado a mí que mi papá estuviera presente, que él me hubiera entregado, me hubiera gustado, pero ya falleció. Pero también mi Padre Celestial va a estar también presente y eso es muy importante, de que Él nos va a bendecir nuestra unión. Pero por eso les comentaba acerca de mi papá al principio. Ahora déjenme decirles ahora lo valioso de tener un padre amoroso que nos ama con un amor perfecto. Dice la escritura en 2 de Corintios, si abren sus Biblias a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Cuando lo tengan me dicen un amén. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si se brincan rápido a Isaías 43:25. Isaías 43:25. Amén. Amén. Dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así tan grande es el amor de Dios, que cuando nosotros vinimos con un corazón contrito y humillado y le pedimos perdón, Él nos perdona y dice que Él ya no se va a acordar de nuestros pecados. Tampoco nosotros tenemos que acordarnos tampoco, porque dice que somos nueva criatura. En Miquías 7:19, si se brincan también bien rápido ahí a Miquías 7:19. Miquías 7:19 nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios es muy bueno, mis hermanos. Yo muchas veces he pensado y pienso y he hecho la pregunta: ¿por qué Dios es tan bueno con nosotros? ¿Por qué nos tiene tanta paciencia y tanta misericordia? Y he llegado a la conclusión de que es
porque las consecuencias de nuestros actos siempre nos van a alcanzar. Así como miramos al hijo pródigo que cayó a lo más bajo, o sea, él experimentó sus consecuencias. La Biblia no nos dice cómo era su aspecto cuando regresó al Padre. Quizás ya no tenía mucho tiempo, ya tenía mucho tiempo que no se bañaba. Quizás su ropa ya estaba muy sucia y rota. Quizás había bajado mucho de peso. Los quizás son muchos. Pero la Biblia sí nos dice que cuando su padre lo miró de lejos, fue movido a misericordia, corrió y lo abrazó y lo besó. Le regresó su identidad como su hijo. Por eso alegraos, mis hermanos, que Dios hizo lo mismo con nosotros cuando regresamos a casa con un corazón contrito y humillado y pidiendo perdón. También eso me recordó un día que yo estaba trabajando igual ahí con mi papá y ya estaba pues ya bien sucia de tanto tiempo que estaba allí. Y vino mi sobrino y ya se iban a ir ellos a casa. Y me quería dar un abrazo, yo le dije que no porque estaba bien sucia y él me dijo que a él no le importaba que estuviera yo como estuviera y me dio ese abrazo así pues llena de popó y todo eso y eso me convivió y me recordó a Dios que a él no le importa en qué condición estemos cuando nosotros vinimos a Él. Él aún así nos va a abrazar y nos va a tomar y nos va a dar esa identidad que quizás una vez perdimos. Que Dios fue tan bueno con nosotros que nos vistió de nuevo y nos perdonó y hasta nos dio poder y autoridad sobre el enemigo. Nos dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos dijo que íbamos a ser cabeza y no cola. Nos dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas veces, mis hermanos, andamos caminando con la cabeza agachada, lamentándonos porque no tenemos esto o aquello. Por eso es que Dios nos dice, no te preocupes por el día de mañana. Un día me dijo a Dios, honra a tu padre y a tu madre mientras vivan, que yo me encargaré de ellos y nada les faltará. Como ustedes pueden ver, Dios es muy bueno con nosotros. ¿Cómo pues podríamos pagarle mal ya estando en su camino, ya reconociendo todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y sabiendo nosotros que al hacer el mal siempre nos va a ir mal y nos va a traer consecuencias a nuestras vidas. Ya para terminar, podemos concluir que nos va mejor viviendo en casa de nuestro Padre bajo su protección, bajo su cobertura, siendo sus hijos, porque si rechazamos a Dios como Padre, como nuestro Padre, y nos vamos al mundo, estamos aceptando al diablo como nuestro Padre. Recuerden lo que Jesús les dijo a los judíos. Si abren sus Biblias a Juan 8, vamos a leer del 31 al 59, que es bien importante leer estos versículos porque no queremos regresar al mundo, no queremos tener al diablo como nuestro padre. Pero aquí Jesús les está hablando a los judíos. Juan 8, del 31 al 59. Amén. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo queda en la casa para siempre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, perdón. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham,
las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios, no hizo esto a Abraham. Ustedes tendrán también amistades. Yo muchas veces he hablado con mis familiares y no quieren a escucharme porque dicen que soy cristiana. Ellos son católicos y dicen que nosotros estamos equivocados, y yo me pongo a veces a analizar cuando ellos hacen quizás la primera comunión, o se casan o vienen pues al templo, pero después del templo se van a hacer la fiesta, llenan el lugar de cerveza, llenan el lugar de muchas cosas feas. Después de estar según en la presencia de Dios, presentando a sus hijos o presentándose delante de Dios cuando se van a casar, después se van a hacer una fiesta aparte, llenan de cerveza, se emborrachan, gritan, escándalo tras escándalo. Yo pienso que eso no está bien. Yo pienso que a eso a Dios no le agrada de que sus hijos estén haciendo eso. Allá del rancho donde yo soy, el 12 de diciembre hacen la fiesta para la Virgen María, y van en la procesión con muchas cervezas, ya bien alcoholizados, gritando, y eso tampoco está bien, pero no quieren reconocer el verdadero padre. Ese padre, yo pienso que no es el verdadero padre. Ahí estarían muy mal, pero vamos a seguir leyendo en el verso 41, donde dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido de mí mismo, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso, mis hermanos, yo sé que nadie de nosotros somos perfectos. Aún en el caminar de Cristo vamos a cometer errores, porque estamos creciendo. Yo misma me doy cuenta de todo mi proceso en el caminar de Dios, cómo Dios me bautizó, cómo pude sentir su presencia tan fuerte en mi vida, cómo cómo participaba, y aún así también pude cometer también cometí errores, cometí faltas, cometí pecado, pero estoy aún aquí. Dios fue muy misericordioso conmigo, por eso les digo, nadie es perfecto, todos vamos a cometer errores, pero si queremos seguir adelante, vinimos ante la presencia de Dios pidiéndole perdón. Él es fiel en perdonarnos. Él no nos va a rechazar, no nos va a despojar, porque Él lo pudiera hacer. Si Él quisiera, Él hubiera decir: yo ya no quiero tratar más con ustedes, ya me enfadaron, ya yo he hecho lo imposible por ustedes, yo he estado allí, mas sin embargo Él nos sigue diciendo: no se preocupen, no te preocupes por el día de mañana. Él está allí proveyendo para nosotros, nos está aún hablando, nos tiene de pie, nos tiene aún con vida. Dios fue muy, muy bueno con mi papá, que él en el último momento se pudo arrepentir, él lo pudo aceptar, y estoy segura de que él está en su presencia, que él no se
no se fue a ese lugar de tormento. Lo digo esto porque también recuerdo ahorita, vino a mi mente cuando yo venía con mi esposo en el camino, que yo les hablé a mis papás para decirle que había tomado la decisión de venirme con él. Hablé con mi papá, no me quiso escuchar a mí tampoco. Lo primero que salió de su boca es: yo no soy tu padre. En ese momento sentí como que ya era una huérfana, como sentí algo tan feo que no sé cómo explicarles, como si algo me había caído de repente al escuchar sus palabras. Después de que se puede decir que yo era su consentida, la verdad que sí. Después de escucharlo, yo no soy tu padre, sentí que había perdido a mi papá. Yo duré casi, para vergüenza mía, les digo, duré casi un año que no podía hablar con él. Yo traté de hablar, pero se me venían las lágrimas, se me cerraba la garganta y siempre recordaba ese que cuando me dijo: yo no soy tu padre. Después de un año, cuando ya nació Kevin, pude hablar con él, porque el nacimiento de Kevin como que me cambió un poco, porque pues me fue muy mal en el parto con él. No pudo nacer normal, me tuvieron que hacer cesárea y quizás ya mi actitud cambió. Pude ver las cosas pues diferentes, pude saber lo difícil que es tener un hijo. Cuando hablé con él, y él no quiso hablar conmigo, pero yo ya estaba preparada para hablar con él. No quiso hablar conmigo, le dije a mi mamá: si él no quiere hablar conmigo, yo nunca más les volveré a llamar a nadie, les dije. Y a los 2 minutos habló mi papá, bien contento, hablando conmigo como si no hubiera pasado nada. Y ya empezamos a hablar. Yo ya me sentí muy bien porque sentí que había recuperado a mi papá, después de haber perdido pues la comunicación entre nosotros, y se siente bien feo. Yo sé que muchos quizás tienen malos recuerdos de sus papás. Yo la verdad tengo muy buenos recuerdos de él, excepto esa parte donde me dijo que ya no era mi papá, pero siempre tenía yo muy buenos recuerdos de él. Pero también un día escuché a un predicador decir que los papás hacen hacen lo que ellos pueden. Muchas veces no podemos juzgarlos porque quizás la manera que fueron creados. Cuando mi papá nació, el día que él nació se murió su mamá. Él no tuvo una mamá durante su vida y tuvo que vivir con su abuelita, y él no supo lo que era tener mamá. También cometió muchos errores también él, pero fue por circunstancias. Por eso yo pensaba, pues él no tuvo una vida muy buena. Vivía siempre trabajando, pero Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Dice que es el único versículo con promesa. Por eso les animo haya hecho lo que han hecho sus papás. Si aún están en vida, hónrelos porque son sus papás. Y si no pueden honrar a su papá, ¿cómo van a honrar a Dios, que también es su padre? Les animo que sigamos adelante, que no nos vayamos hacia atrás, no de ninguna manera pase por su mente regresar al mundo. En el mundo no tienen nada de bueno para ofrecernos, y si sienten que hay algo que los atrae, piensen en las consecuencias del día de mañana. Las consecuencias no valen la pena, porque si no llegan en ese mismo instante o tardan tiempo, pero van a tardar, pero sí llegarán. Por eso les animo que mejor nos estemos firmes, gocémonos en el Señor, amémonos como hermanos. Todos estamos en un diferente proceso, todos estamos en diferentes quizás tiempos en nuestra formación con Dios, pero aquí estamos, y como dice, no nos vamos a ir. Eso es la pequeña reflexión que yo les traía del día de hoy. Yo sé que fue corta, pero eso fue lo que Dios puso en mi corazón para ustedes, y a mí también me ayudó mucho, que es bien importante recuperar o mantener nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos todo el acceso a tantos privilegios, a orar por los enfermos,
Imagínese, Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Qué nos puede faltar si tenemos a un Dios que es dueño de todo? Estamos en mejores manos con Él. Amén. Solo los dejo con eso y muchas gracias. Le paso al tiempo al pastor. Gloria a Dios. Póngase en pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios.